Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos súper bien hoy. Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, algo que ha tocado las fibras más sensibles de muchos de ustedes. Vamos a hablar de esas lágrimas que se derramaron, de esa despedida que se vivió en el aeropuerto, y de los protagonistas, nada más y nada menos que Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Las emociones estuvieron a flor de piel, y hoy vamos a desgranar todo lo que sucedió, todo lo que se sintió, y por qué este momento se ha vuelto tan comentado. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, les hago una invitación muy especial: denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empezamos. Es curioso cómo ciertas imágenes, ciertos momentos, se quedan grabados en nuestra memoria colectiva, ¿verdad? Y esta despedida en el aeropuerto, sin duda, es uno de esos momentos que han quedado marcados. Imaginen la escena: un aeropuerto, luces, gente y en medio de todo eso, dos de las estrellas más queridas del momento, Demet Özdemir y Can Yaman, despidiéndose. No fue una despedida cualquiera, no. Se sintió, se vio, se vivió como algo cargado de una emoción genuina, de esas que te hacen contener la respiración y sentir un nudo en la garganta. Y ahí es donde entra la magia de las historias que contamos, en capturar esos instantes que nos conectan como seres humanos, más allá de las pantallas, más allá de los personajes que interpretan. A ver, pongámonos en contexto. Demet y Can, para quienes quizás no estén tan metidos en la onda turca, son dos actores que alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Erkencikus. Su química en pantalla era palpable, explosiva. Cada mirada, cada roce, cada palabra que intercambiaban, era capaz de enamorar a millones de espectadores alrededor del globo. Se convirtieron en la pareja soñada, en el ship por excelencia de muchos fans. Y es precisamente esa conexión que crearon con el público, esa admiración que generaron, lo que hace que sus vidas fuera de la pantalla también sean objeto de tanto interés y, en ocasiones, de tanta especulación. La serie Erkencikus no fue solo un éxito en Turquía. Su alcance se extendió a países de Europa, América Latina y Asia, convirtiendo a Demet y Can en nombres reconocidos a nivel internacional. La trama, que giraba en torno a una joven aspirante a fotógrafa y un apuesto y enigmático hombre de negocios, ofrecía una mezcla perfecta de romance, comedia y drama. Pero lo que realmente encendió la chispa fue la química entre los protagonistas. Era innegable, magnética. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, transmitía una autenticidad que trascendía la actuación, haciendo que los espectadores se enamoraran perdidamente de la pareja que formaban. Los fans no solo admiraban su talento, sino que también deseaban, con fervor, que esa conexión traspasara la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Ahora, volviendo a ese momento del aeropuerto. Los detalles son importantes. Las imágenes que circularon, los vídeos que se compartieron, mostraban una despedida que trascendía lo profesional. Se veía afecto, preocupación, incluso cierta melancolía. No era el típico adiós, hasta luego entre compañeros de trabajo. Había algo más profundo. Y es ahí donde las redes sociales, ese torrente de información y opinión, entraron en juego. Los comentarios se multiplicaron, estaban llorando, se notaba que se querían mucho, qué triste verlos separarse. Y claro, la pregunta del millón: ¿qué significaba realmente esa despedida? Podemos especular, claro, y es parte de la diversión seguir estas historias, ¿no? Pero también hay que recordar que son personas, con sus propias vidas, sus propios proyectos. La despedida en aquel entonces coincidió con el fin de un proyecto muy importante para ambos, y quizás con la partida de Can a otros horizontes laborales, quizás a Italia, donde ha desarrollado una carrera muy interesante en los últimos tiempos. Pero la forma en que se despidieron, la intensidad de ese adiós, hizo que muchos fans sintieran que había algo más allá de la mera colaboración profesional. Imaginen la escena desde la perspectiva de un fan que ha seguido de cerca la trayectoria de Demet y Can. Han invertido tiempo y emoción en la historia de Sanem y Can. Han celebrado sus triunfos, han sufrido sus desencuentros y, en definitiva, se han sentido parte de su viaje romántico en la ficción. Ver a los actores que dan vida a esos personajes que tanto aman, compartir un momento de aparente tristeza y cercanía al despedirse en la vida real, es una experiencia que inevitablemente resuena con sus propias emociones. Es como si, de alguna manera, estuvieran presenciando el final de una etapa importante no solo para ellos como artistas, sino también para la comunidad de fans QU.
Se ha formado alrededor de su trabajo. La despedida en el aeropuerto se convirtió en un lienzo donde los fans proyectaron sus propias esperanzas y deseos. Para algunos, las lágrimas y los gestos de afecto confirmaban la existencia de una relación sentimental secreta, un amor que había florecido en los sets de rodaje. Para otros representaba la profunda amistad y el vínculo forjado durante largos meses de trabajo intenso, una conexión genuina entre dos personas que habían compartido una experiencia vital y profesional transformadora. La ausencia de confirmaciones oficiales por parte de los actores dejó un espacio para la imaginación y la especulación, un terreno fértil para la creación de narrativas y teorías entre la comunidad online. Imaginen a Demet con esa mirada tan expresiva que tiene. Y a Can con esa energía que lo caracteriza. Verlos en un momento tan vulnerable compartiendo un instante de quizás nostalgia por el fin de una etapa, o la incertidumbre de lo que vendría después, es algo que resuena. Las lágrimas, señoras y señores, son un lenguaje universal. No necesitan traducción. Te dicen que algo importa, que algo duele, que algo se va a extrañar. Y en ese aeropuerto, esas lágrimas se convirtieron en el símbolo de una conexión especial que trascendió la ficción. El impacto de esas lágrimas fue inmediato y exponencial. Las redes sociales explotaron. Cada fotografía, cada fragmento de vídeo, se analizó al detalle. Los fans compartían sus impresiones, sus teorías y sus sentimientos, creando un diálogo colectivo en torno al evento. Se generó un debate apasionado, donde las opiniones se polarizaban, pero donde la empatía y la conexión emocional eran elementos comunes. Era evidente que esta despedida había tocado una fibra sensible, que iba más allá de un simple adiós entre compañeros de trabajo. Los fans, por supuesto, reaccionaron de inmediato. Las teorías se dispararon. Algunos decían que era el fin de una relación sentimental secreta. Otros, que era simplemente la despedida de dos grandes amigos que habían compartido una experiencia transformadora. Lo cierto es que la incertidumbre alimentó la conversación. Y es fascinante cómo a través de un par de imágenes y un puñado de segundos de vídeo, se puede generar tanta narrativa, tanta emoción compartida. Pero, ¿por qué nos conmueve tanto? Creo que tiene que ver con la empatía. Cuando vemos a personas que admiramos, que seguimos en sus carreras, mostrarse vulnerables, nos conectamos con ellas de una manera más íntima. Nos recuerdan que a pesar de la fama, de los escenarios, del éxito, siguen siendo seres humanos con sentimientos, con la capacidad de sentir tristeza, de extrañar, de emocionarse. Y en el caso de Demet y Can, su química en pantalla fue tan poderosa, que para muchos fans, la línea entre la ficción y la realidad se volvió muy fina. Pensemos en el impacto de Erkencicus. Fue una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, sus idas y venidas, su amor a pesar de las adversidades, cautivó a una audiencia global. Demet y Can se convirtieron en íconos de ese romance televisivo. Y cuando esa etapa llegó a su fin, y los vemos despedirse de una manera tan emotiva en la vida real, es natural que los fans sientan esa conexión, esa nostalgia por el fin de una era. La despedida se convirtió en la culminación de un viaje emocional para los seguidores, un momento agridulce que marcaba el fin de su serie favorita y la incertidumbre sobre el futuro de sus actores predilectos. Los detalles que se comentaron en su momento, aunque a veces sean solo especulaciones, alimentaron la imaginación. Se hablaba de abrazos largos, de miradas que decían mucho, de palabras susurradas al oído. Y aunque no tengamos la certeza absoluta de lo que se dijeron, las imágenes hablan por sí solas. La expresión en sus rostros, el lenguaje corporal, todo contribuía a crear esa atmósfera de despedida profunda y conmovedora. Los fans se convertían en detectives de emociones, interpretando cada gesto, cada semblante, buscando indicios de lo que se escondía tras esa aparente despedida. Es interesante también cómo la figura de Can Yaman, con su carisma y su popularidad internacional, ha generado siempre mucho interés. Su transición a proyectos en Italia, por ejemplo, ha sido seguida de cerca por muchos. Y ver una despedida así, antes de emprender nuevos rumbos, le da un tinte aún más significativo. Es el adiós a una etapa, a un compañero de viaje que significó mucho en su carrera. Can Yaman, con su porte y su capacidad para encarnar personajes seductores, se convirtió en un fenómeno global. Su decisión de expandir su carrera a otros mercados, como el italiano, fue vista con expectación y al mismo tiempo, generó preguntas sobre su futuro profesional y personal.
La despedida en el aeropuerto se percibió como un hito en este proceso de transición, un momento cargado de significado para él y para quienes lo seguían. Y Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una artista increíblemente talentosa. Su capacidad para transmitir emociones en pantalla es innegable. Verla en un momento de aparente tristeza o nostalgia ante una despedida, solo subraya su autenticidad como intérprete y como persona. Demet Özdemir ha consolidado su carrera como una de las actrices más prometedoras de Turquía, destacando por su versatilidad y su habilidad para conectar con el público. Su participación en Erkenci la catapultó a la fama internacional, pero también ha demostrado su talento en otros proyectos, consolidando su estatus como una estrella de gran proyección. Los fans, al ver esas lágrimas, al sentir esa emoción, no solo están reaccionando a la despedida de dos actores. Están reaccionando al fin de una historia que les hizo soñar, que les hizo reír, que les hizo sentir. Es el adiós a Sanem y Can, a través de la despedida de Demet y Can. Y esa conexión, esa identificación, es lo que hace que estos momentos sean tan virales, tan comentados, tan recordados. La despedida en el aeropuerto se convirtió en un símbolo del final de una era para muchos fans, un momento que encapsulaba la nostalgia por los personajes y la admiración por los actores que los hicieron cobrar vida. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de ánimos, de deseos de éxito para ambos en sus futuros proyectos. Pero también hubo un dejo de tristeza, de añoranza por lo que fue. Y eso es perfectamente normal. Cuando conectamos con personajes y con los actores que les dan vida, es natural que sintamos esa melancolía cuando esa etapa termina. La despedida, aunque personal para los actores, se convirtió en un evento colectivo para la comunidad de seguidores, un momento de reflexión y de compartir sentimientos. Podemos interpretar esas lágrimas de muchas maneras. Quizás eran lágrimas de gratitud por la experiencia compartida. Quizás eran lágrimas de tristeza por la separación física después de tanto tiempo trabajando juntos. O quizás, como muchos fans intuyen, había un cariño y una conexión personal que iba más allá de lo profesional. Y esa ambigüedad, esa posibilidad de interpretaciones, es lo que mantiene viva la conversación. La naturaleza humana, la complejidad de las relaciones, y el misterio que rodea a las vidas de las celebridades, todo se entrelaza para crear un torbellino de especulaciones y emociones. Lo que sí es innegable es la fuerza de la conexión que crearon. Y esa despedida en el aeropuerto con sus lágrimas y su intensidad, se convirtió en la viva imagen de un final de etapa cargado de significado. Es un recordatorio de que detrás de las grandes producciones, detrás de los personajes que amamos, hay personas con emociones reales, con vínculos que se forjan y que a veces se despiden con un nudo en la garganta. La despedida se convirtió en un recordatorio tangible de la humanidad detrás de las estrellas de cine y televisión, de que a pesar de su éxito y su fama, son seres humanos con sentimientos y emociones genuinas. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este recorrido por uno de esos momentos que nos dejan pensando, sintiendo y conectando con el mundo del espectáculo de una manera más humana y cercana. Hemos hablado de esas lágrimas de Demet Özdemir y Can Yaman en esa despedida emotiva en el aeropuerto, de la fuerza de su conexión en pantalla, y de cómo esa conexión se traslada a la vida real, tocando las fibras sensibles de sus seguidores. Hemos visto cómo un instante capturado puede generar tantas emociones, tantas historias y tanto debate. Es fascinante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis, que les haya parecido interesante y, sobre todo, que los haya hecho sentir parte de esta conversación. Antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esa despedida? ¿Creen que había algo más allá de lo profesional? ¿Cuáles son sus recuerdos favoritos de Demet y Can en Erkenci? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet y Can, o simplemente con aquellos que disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo, un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.